esto es lo que permite, este es el detalle que nos permite que quede bien hecho la cuestión. ¿Tá? Y está, viste que te confundí, no, como, viste, hay que agarrar como un método. ¿Tá? El método es, tomo la línea de referencia, marco un punto, primer punto de la esquina, que es una referencia. Entonces agarro después, marco el ángulo recto. Línea de referencia, punto de referencia. A partir de ahí el ángulo recto, el primer ángulo recto. ¿Está? Tomo una distancia de referencia. La distancia a ver si me da para ubicar el invernáculo. Bueno. Después, sobre la línea de referencia, ¿tá? Tomo la misma distancia. 15-50 tomamos acá en este caso. Y ahí pongo el ángulo recto. Cuando pongo el ángulo recto ahí en ese punto, tengo ¿qué cosa? La otra línea en ángulo recto paralela a la primera que hice. Y en ángulo recto con la línea de referencia. ¿Tá? Sobre esa línea que me da el ángulo recto tomo el ancho del invernáculo. 6 metros, que fue el mismo que tomé allá. Y después agarro y uno las dos líneas. Entonces esta última línea, que es la que hago, tiene que ser paralela a aquella allá. ¿Cómo verifico? Con las diagonales. ¿Tá? Y si las líneas están bien puestas, puedo, o sea, confiar en que si esta tiene 6 y la otra tiene 6, bueno, está. ¿Y los 14 ya los marcamos? Sí. No. Ahora lo vamos a ubicar el invernáculo. Nosotros tenemos un cuadrilátero que tiene el ancho, que son 6, que nos dimos cuenta que más de eso no podemos hacerlo, ¿no? Que los palos ya los tenemos comprados, o sea, salirnos de 6 mucho no íbamos a poder. ¿Tá? Pero uno toma un poco antes, toma las medidas, porque se acuerdan que teníamos para jugar que las tijeras fueran de 3, 4 o 5, que nos daba la pendiente más o menos en un terreno plano. Siempre uno trata de hacerlo lo más ancho posible. Es cierto que cuanto más ancho hago, con el mismo número de pilares, me queda más volumen de invernáculo y más superficie de resistencia al viento con menor anclaje. Entonces, cuando yo hago más ancho el techo, es más fácil que se me vuele el invernáculo, o que se me rompa algún palo, porque tengo menos anclaje. Los pilares son los que hacen el anclaje y que hacen el soporte del peso cuando el viento empuja, ¿no? En el pandeo, ¿no? Hay distancias que las tengo que respetar. A mí no me gusta hacer nada que sea más de 4 metros entre pilares, por la estructura de resistencia del palo. Si yo le pongo 2 pilares, el palo tiene, digamos, una sección circular. ¿Tá? Si le pongo pilares, que pueden ser los de un palo horizontal, 2 pilares, ¿tá? Un palo horizontal acá arriba. Si lo pongo a más de 5 metros, a más de 4 metros, ya tiene algún problema de estructura el palo. Es imperceptible, pero después de un tiempo empieza a doblarse. ¿Tá? Por el propio peso, ¿tá? Además ayudado por en un techo, ¿no? Yo pongo un palo fino y a más de 4 metros es probable que se me doble, que haga, si el palo es finito y hace mucho pandeo, ¿no? Y tiene el nylon clavado, me estira cada vez que pandea, me estira el nylon y me le genera toda una zona de debilidad ahí que después se termina rompiendo. Entonces hay que tratar de que no esté más de 4 metros entre pilares.